Amigos y amigas, gracias a mi amigo Nicolás Chausowski, gran productor, se los dije, solo hace éxitos. Conocí este documental, pero... ¿Y de dónde lo conoces entonces? ¿A quién? Chiste agresivo que no iba. Este documental, pero me acuerdo que hace mucho tiempo me habló Nico de este documental que iba a empezar, que finalmente hoy es un éxito, está en Amazon, creo que es lo segundo más visto. Y es muy, muy importante porque es Nair, el secreto de un crimen. Por un lado está la película. La película es una ficción. Entonces en la ficción imagino, ahora lo vamos a hablar con ellos, que hay un montón de decisiones que toma el director, el guionista, en base a lo que quieren contar. El documental también hay un montón de decisiones, pero hay entrevistas, fueron 2 entrevistas de 4 horas con Nair Galarza. Entonces te da eso ya un montón de cosas. Y yo lo respeto mucho, sobre todo a Alejandro Hartman, no porque a Tatiana Mereniuk, que es guionista de su primera experiencia dirigiendo documental, escribió con Lucía Puenzo, ganó Emmys, fotógrafo, el cartero, La Caída, bla, bla, bla. Sino que Ale en este caso ya hizo... Y ya hablamos por el caso de El Carmel, el caso de García Bersunto. Y yo te dije, al final fue o no fue, nunca me contestó. Ahora tampoco lo va a contestar, porque se especializa justamente en que te haga pensar y distintas miradas, ¿no? Porque si no, la onda es me imagino contar lo que te transcurre y dar distintas visiones, y me parece que se trata de eso. Así que los quería saludar. Bueno, ¿cómo están? Bien, Tatiana y Ale. Hola, muchas gracias. Sí, me especializo en no contestar. Exacto, hiciste el de Cabezas también. El de Cabezas también lo hiciste, que está muy bueno. Está muy bueno el de Cabezas también. Gracias. Lo vi, está bárbaro. Gracias. Me parece justo porque hay una generación o varias que quedó Cabezas, sí, me suena, y está bueno que cuenten esa historia, porque tiene que ver con cosas que hoy siguen pasando, ¿no? Porque hoy siguen pasando que van contra los periodistas. Hoy veníamos de hablar del caso Alperovich, que no es otro que mostrar a alguien que tenía toda la impunidad, poder. Mucho poder, pero que un día te llega. O por lo menos a él no sé si le llegó, porque en realidad se suicidó, aunque los mitos le llegó porque se acorraló, no importa. Pero digo, está bueno, son cosas que siguen pasando. El poder versus el que trata de descubrirlo. Y la impunidad que crees que no pasa nada. Totalmente. Y en la historia de Nair, sorprendentemente hay muchos elementos. Digo, cuando vean el documental van a encontrar algunas cosas que tienen que ver con esto que estás hablando. A ver, hay un tráiler, no es un chivo esto de verdad. Coluber me va a matar porque si eso es un chivo, pero me interesa si está el tráiler. Si lo pueden poner un poco, ponelo, porque no es lo mismo la ficción que verla a ella hablando, ¿no? A ver. 5 años todo ha sido un proceso. No puedo hacer nada para que Fernando esté acá. Las cosas no tendrían que haber sido así. Un joven murió violentamente en una calle de Gualeguaychú. El cuerpo presentaría 2 disparos en el pecho. Había aparecido el cuerpo de un chico en la calle muerto. La última persona que lo vio con vida fue Nair Galarza. Pensamos si fue ella, si fue el papá, si fue un ajuste de cuentas, como se decía también. Nair confiesa el crimen. Relata cómo es ella quien toma el arma de su padre, cómo la lleva consigo en la moto y cómo dispara. El abogado que estaba parado al lado mío me dijo, bueno, listo, decile que fuiste vos. Mediáticamente se desata una locura. Nair Galarza. El primer machicidio. Marcharon por las calles. Ahí viene Nair esposada, vestida de blanco. Bien. Bueno, ahí te muestra bastante ya de lo que trata y ya lo quiero ver. Pero lo primero que les voy a preguntar a ustedes es, ¿por qué decidieron hacerlo? ¿Por qué el caso de Nair tiene algo? ¿Porque es rubia, porque es chica, porque es mujer, porque va en contra justamente del femicidio, sino que es una mujer con un hombre en este momento? ¿Por qué? Es una buena pregunta, que me parece que son 2 cosas. ¿Por qué el caso de Nair es tan mediático y todo lo que haga Nair sale en la prensa siempre? Y otra, ¿por qué decidimos hacerlo? Bien, está bien, sepáramelo. Sí, contame los 2. Te lo puedo separar. En principio, a ver, el proyecto me lo trajo Ale. A Ale se lo llevó Paramount en su momento. Ale muy gentilmente me ofreció codirigirlo con él. Y bueno, en realidad Ale no quería mucho. Yo no quería hacerlo. ¿Por qué? Porque me daba un poco... Me parecía un caso muy oscuro, con familia de policías, chicos que van al boliche en un pueblo del interior, y me daba un poco de miedo
mirarlo desde una mirada muy prejuiciosa de mi propia realidad, yo de la capital. Había algo que me alejaba del caso. ¿Y por qué Belsunce sí? ¿Por qué Belsunce sí? Porque yo no conocía tanto el caso Nair y estaba un poco convencido de que había sido ella. Entonces no había misterio. ¿Ahora no estás convencido de eso? Ahora tengo algunas dudas. Pero eso es lo más interesante. En Belsunce había mucho misterio. En Belsunce no se sabe quién fue, no había nadie condenado. Bueno, estaba Carrascosa, pero ya estaba casi absuelto. Y además en el caso de Belsunce, a riesgo, el hecho de no identificarte ni con la víctima ni con los acusados era parte de los atractivos del caso. Totalmente. O sea, para todo el mundo lo atractivo era como que era gente que parecía otra realidad. Había en algo el Carmel, un country. Totalmente. Había algo acá que un poco me alejaba. Y un poco lo comenté con Tati, y Tati me dijo, este caso es alucinante, es alucinante, es alucinante. Y me fui ¿Por qué es alucinante? ¿Por qué es alucinante? Bueno, a ver, yo lo que le decía a Ale era que yo no es que tampoco recontra conocía el caso, pero lo primero que me pasó fue que tuve una intuición. Digo, no sé si es por identificarme con una mujer, con esta mujer asesina. ¿Cuál era la intuición? La intuición era que había mucho que descubrir. Que muchas capas sobre las que por ahí podíamos ir y trabajar. O sea que sí había misterio. Para mí había misterio. Y tengo que confesar que, que no es algo que nos pase cuando trabajo ni yo ni con Ale. Yo no sé si al principio sabíamos qué íbamos a contar. Creo que no sabíamos qué estábamos... o sea, podía salirnos bien o podía salirnos mal. Porque pregunta a los dos, voy picadito ahora, porque me interesa... Por un lado me interesa lo de Nair, pero otro lado me interesa los documentalistas que son ustedes sobre esto. ¿Ustedes tienen que encontrar una verdad más allá de la justicia? ¿Ustedes tienen que...? ¿Cuál es el objetivo de hacer un documental? No, yo jamás... ¿Cómo decís, está bien hecho el documental? ¿Qué hay ahí? Está muy bien la pregunta. Yo jamás considero que un documental tiene que venir a reemplazar a la justicia. La justicia es la justicia y en todo caso uno mira a todo el caso como un objeto, ¿no? Y tenés que mirar a todo, a la justicia, a la familia, a la víctima, al victimario, al victimario, todo. Claro, todo, la justicia todo, es parte todo. del documental. Exacto. Absolutamente. Claro. Entonces nosotros miramos y no tenemos que reemplazar nada. Al contrario, nos tenemos que hacer preguntas y lo que uno trata, por lo menos yo lo que trato de encontrar, es de qué cazzo habla esta historia. ¿De qué habla? Esta historia no es solo el crimen, no es solo Nair, no es solo Fernando. En el otro habla de, no sé, la alta sociedad, en un country, todo y en cosas. definitiva siempre hablan de nosotros, ¿no? Estos casos criminales, los casos criminales que tanto interesan a la gente, hay todo un morbo respecto a la muerte, a los crímenes, pero en el fondo de lo que hablan es de la sociedad y nuestras relaciones. Pero viste que vivimos en un país donde, no sé si todos los días, pero asesinatos hay todo el tiempo, pero no todos salen. Es decir, no sé, yo te digo Nora Dalmazo. Y vos decís, ¿por qué tanta importancia en ese? Es uno más. Porque el de las dos amigas también, ¿te acordás? El de Solange. Solange y la otra. Y decís, ¿pero por qué pasa eso? ¿Por qué es algo cuando no es alguien pobre? Cuando es pobre nos chupa un huevo. Y cuando es alguien que podría ser tu amigo, sí. No, ¿Por no qué? es el caso de Nair, porque Nair tampoco es que es alguien rico, ni es no es de un country. Hay algo... Mi idea es que si se parece, si el crimen o el caso rememora a una película, algo cinematográfico, una novela, algo que la gente ya tiene un poco en la cabeza, ahí pega. Entonces, cuando se parece un poquito a una película, cuando sucede en un cuarto cerrado, cuando sucede en el country, en la alta sociedad, en algo que... Entran por un balcón. balcón. Cuando es una chica linda, cuando es una chica linda en este caso, que mata al pibe, sí. Claro, entonces ahí se dispara. Bien. ¿Y por qué la mayoría de los casos los conocemos, en la opinión de ustedes, con el nombre de la víctima y en este caso no? Porque, o sea, no es el caso de Fernando Pastoriza. Porque era 2017, una mujer que mataba, estábamos en el momento más álgido del Ni Una Menos, denunciando todo lo que pasaba, lo que pasa con las mujeres y los femicidios, y hubo una especie de reacción frente a eso, yo creo. Una chica linda, casi una modelito, que mata al novio, bueno, tiene que ser la mala. Claro. Hubo rápidamente esa mirada social, una reacción social frente a algo que hoy lo estamos viendo. ¿Cómo se consigue? Porque Nair me decía, Nico, dio una entrevista, creo, en el programa de Mariana Fabiani, cuando en el principio, no lo sé, me acuerdo, y con ustedes, digamos, para el documental. Después no hablo más, no habla Nair. No hablo más. ¿Y ustedes cómo se consigue una nota con Nair? ¿Se le explica eso? ¿Cómo se arma eso? Mira, cuando yo entré al proyecto, ya había alguna conversación con Nair. ¿Con quién es? ¿Con el abogado Nair? A través del abogado, etcétera, y se había llegado a que Nair estaría interesada. Y obviamente lo primero que hicimos fue
ir y acercarnos. Entonces tuvimos una llamada a la cárcel. Claro, porque Nahir no tiene celulares, no tiene redes, no tiene acceso a nada de internet, por ejemplo. ¿Porque no quiere o porque está en la cárcel? No, porque no los dejan, claro. digo. Y sí tiene un teléfono fijo a la que se lo puede llamar a la cárcel y te atienden cualquier interna o alguien que pasa por ahí te atiende. O Nahir. Y la primera vez que nosotros ¿Te atendió ella? Nos atendió ella y fue como, Sí, fue fuerte. Y bueno, a partir de ese momento empezamos a tener, le contamos quiénes éramos, le contamos quién era especialmente Ale, que ya había dirigido, cuál era la forma en que nosotros pensábamos encarar este documental, con mucho respeto, con la libertad de contestar o no contestar las preguntas que le hiciéramos. Y a partir de ahí empezamos, después la fuimos a visitar. Un día nos dieron permiso. Y bueno, y ahí empezamos una relación, estuvimos varias horas de vuelta en la cárcel con todas las restricciones que implican, nosotros no tenemos ni una selfie con Nahir, porque nunca pudimos ir con el celular. Okay. Entonces, solo pudimos entrar con la cámara y el micrófono a hacer el docu. Entonces, pero iniciamos una relación que bueno, fue progresando. Porque vos le tenés que decir, mira, yo no vengo a contar, yo vengo a contar esto, y después cada uno va a sacar sus conclusiones. Y aclararle, no va a decir, si vengo a contar que sos culpable, ¿para qué lo va a hacer? Totalmente. Y aclararle algo que yo siempre aclaro, que es que voy a tratar de tener a todos. Entonces, ella sabía que nosotros íbamos a intentar tener a los fiscales que la habían condenado y que íbamos a intentar tener a la familia de Fernando, que finalmente la madre estuvo, que también fue otro de los personajes, si querés, más difíciles de conseguir, de convencer, de generar confianza. Cuando van... Es difícil la pregunta, pero cuando van, digamos, siempre, en el caso de, por ejemplo, en el caso de García Belsunce, me acuerdo, las hipótesis son, estaba el que finalmente fue condenado, ¿cómo se llama? Pachelo, pero en la mitad el Pituto, que fueron Carrascosa, Pachelo y Carrascosa, los grandes, en la mitad cosas, familiares, que yo. Acá, ¿cuál era la hipótesis? O sea, o fue Nahir, o cuál fue, o quién. Bueno, Nahir en 2020 denunció al padre. Al padre de ella. A su propio padre, como al policía. Como el autor del crimen. Una denuncia. No al principio, 2 años después. No, varios años después. 4 años después. Estando ya en la cárcel con su condena a perpetua, ella en un momento, a través de ella cambió de abogado, se integró Raquel Hermida Leyenda, que aparece en el documental, y hicieron esta denuncia. Que esta denuncia después fue desestimada, o sea que esta denuncia ahora quedó medio en la nada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, porque uno dice, y puede ser que el padre le dijo, pará, esta piba muy joven, no sé qué, me hago cargo yo, digo yo, y puede ser que ponga el pecho por ella. Ella cuenta una tercera versión, eso aparece para mí contado muy bien en la ficción también, las diferentes versiones, pero la tercera versión es que Fernando agarró el arma, se fueron en la moto y el padre los siguió, porque se habían llevado el arma del padre. Entonces, el padre finalmente le saca el arma. Esa es esta tercera versión. Le saca el arma a Nahir y lo mata. En un primer momento, Nahir se hace cargo y dice que fue ella. Por supuesto, desde el mismo día, esa misma noche. Esa misma noche, Nahir. ¿Por qué hace eso así después? Esa es una de las grandes preguntas. Hay que ver el documental. No spoileemos, pero está bien. Pero se contesta. Okay. Sí, ahí escuché un poco en el tráiler que decía como que su abogado le dijo que lo hiciera. Sí. Pero igual, o sea, te estás involucrando en un homicidio que no cometiste. Pero nosotros vamos muy más allá, entramos en lo que es la familia, en la crianza de Nahir, y empezás a entender un poco la psiquis de Nahir, cómo ella se crió. La infancia de Nahir. En el documental sí, pero no sabía mucho. ¿Qué hay de interesante en la infancia de Nahir? Es una infancia muy difícil la de Nahir, es una infancia con muchos secretos. ¿Sufrió abuso? Sí, de un tío, de los 5 a los 12 años. No, lo cuenta el documental. Sí. Y esto también fue... Y una familia también muy rígida. Empiezan a salir cosas que uno se queda con, mirá, es una... Hay algo también, uno piensa, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo lo otro? ¿Por qué confesó al principio? ¿Por qué ahora confiesa 4 años más tarde? Digo, uno siempre lo piensa desde uno, ¿no? Digo, es como... Exactamente. Es muy difícil ponerse... Creo que ese es un poco el gran trabajo que intentamos hacer. No sé si... Creo que nos salió bastante bien, pero es a ver si podemos por un momento también escuchar a Nahir y ponernos un poquito en sus zapatos. Digo, para ver qué nos pasa con eso, ¿no? Tatiana, no porque yo la quiera defender, pero... ¿Qué te pasó cuando lo conociste? Y vi una persona, vi una mujer con mucha historia difícil. Y desde ese lugar yo
qué sé yo, pude empatizar en un aspecto. Te generó empatía. Y sí, por eso también un poco... ¿Eso no te nubla el documental o lo hace más rico? No, porque tenía también a mi amigo Alejandro cuidando... Porque digo, cuidando es una eso. tentación, digamos, vas a hacer Sí. un documental sobre cualquiera de estos Sí. personajes o no hace falta que haya un crimen, puedes hacer un documental sobre Maradona, sobre... Y hay un momento donde si te seduce, que eso es como la... ¿Viste la película Casi Famosos? No te dejes seducir por la banda rock porque no vas a poder contar la historia. Parte de la propuesta que yo le hice a Tatiana de codirigirlo tenía que ver con que yo sabía que había una historia muy, muy compleja donde tenía que haber una mirada también femenina, me parecía muy importante eso. Yo me empatizo mucho con los personajes y trato de... Pero es verdad que no es menor. Los respeto a todos, pero soy un poco frío. Yo soy un poco frío. Entonces me parecía que estaba bueno como hacer un tándem donde nos pudiésemos pelear y donde yo pudiese odiar a Nair y de ratos amarla y Tatiana amarla y odiarla. Pero un poco de manera opuesta. Y creo que eso funcionó muy, muy bien. Charlando 4 horas con alguien, 2 veces, conoces a alguien, algo, no importa. Sí. Por supuesto que alguien que está en la cárcel, entiendo que, no digo por Nair, no tengo idea porque no sé nada de Nair, pero digo, entiendo que alguien que esté en la cárcel porque es un psicópata y negar, mentir, seducir, con todas esas habilidades sociales que uno puede tener, frialdad, o sea, uno no tiene que dejarse engañar, pero una percepción tenés. ¿Sentís que la percepción tuya y tuya coincide con la situación en que está judicialmente? Es decir, ¿se hizo justicia o para vos hay algo que es injusto ahí? Yo no, Que hay otra versión que pensaste. Quiero decir es esto Desde vos, totalmente Tatiana, a modo el personal. documental está bien contado, es a modo personal, sí, pero es digo, a modo tuviste personal. 8 horas con Yo esta creo- persona yo no y solo estuve 8 estudiando. horas con esta persona, sino que me leí de punta a punta el expediente. Claro. 6 veces, de punta a punta. Digo... Sos casi abogada. Yo siempre lo que digo... Vimos todo el juicio. Sí, y vimos todo el juicio. Yo siempre lo que digo es que el expediente uno puede saber lo que está, pero y estoy aprendiendo a leer expedientes porque leí el Debe ser todo un expediente de arte. cabezas, que es enorme. Debe ser todo un arte. Digo, Sí. no, es todo un arte. Aprender a leer un expediente, él me lo había dicho, y yo, la verdad que me encanta leer expedientes, pero lo que sí más me llama la atención es, en el expediente está lo que está, pero también está lo que no está. Y a mí lo que más me llama la atención en el expediente del aire es lo que no está. ¿Qué cosa? ¿En qué sentido? Lo que no está. Pericias que no están hechas, pruebas que escucho que los medios repiten y no están en el expediente. Cosas que pidió la defensa y que no no fueron dadas al aceptadas lugar. y no se ahondó en Digo, ciertas pistas. entonces, en ciertos- Si estás escuchando, estamos hablando con Ale y Tatiana, que hicieron el documental de Nair, no tienen nada que ver, ni son los abogados defensores, nada, pero digo, son gente que Conoce estuvo mucho. en el mundo de Nair fuerte y les pasaron cosas, obviamente salieron distintos de lo que entraron. Perdón, última sí. cosa que Pero digo, si alguno yo está escuchando, sí digo, son los- pongo en duda nuestra justicia en este caso. Ok, la por eso. pongo en duda y pongo en duda la condena. Sobre ¿También te todo. pasó con García Belsunce eso o no? Sí, yo Poner en duda la yo justicia. estaba convencido que Carrascosa era inocente. Igual creo que Carrascosa tuvo que ver en gran medida, más un montón de confusiones que hubo, con lo que pasó, porque ellos limpiaron la escena del crimen, Claro, etcétera, con etcétera. cagadas que hicieron que no te Claro, hace el exacto. que la mató, pero con cosas que no se hacen. Era más confuso Entiendo. y tristemente cómico ese caso. En este caso yo creo Y también que había más jugadores, creo. sí, había muchos más jugadores. Acá Yo creo que es- en este caso lo que pasa con Nair es que probablemente ella sí merecía una condena. Yo creo que tiene alguna clase de responsabilidad. Creo que en el documental ella deja traslucir qué es lo que pasó de alguna manera. De una manera un poco confusa, pero creo que quien mire con ojos críticos va a entender algo más en sus palabras, algo más de lo que dice explícitamente. Pero sí definitivamente tiene una condena mucho más grande que la que tienen la mayoría de los asesinos en circunstancias muy similares. Una perpetua creo que debería haber tenido muchos menos años, Tengo eso una seguro. pregunta de cómo funciona el sistema penal acá, que no lo sé. ¿Ella puede quedar implicada o puede modificar en algo su causa, algo que ella haya dicho en el documental? No por lo que dijo en el documental, pero... O sea, si ella sale en el documental en cámara diciendo yo lo maté, por ejemplo, ¿eso afecta a su causa? ¿O no es una prueba legal? No es una prueba legal en principio. La confesión, de hecho, Lo que pasa que no debería hacerlo. Hay un... Ella tiene está en la abierto- corte, claro. Claro, ella tiene todavía una instancia más que es la Corte Suprema de Justicia. Y Está la presentado otra- su caso Ya y está. todavía... claro, ¿La de Entre Ríos o la de...? la No, nacional. la nacional. Ok. Todas las demás las perdió. Es la Te hago última una instancia de pregunta. todas, claro.
Ahí decía como en el tráiler que se sentía más cómoda en la cárcel porque afuera la estaba pasando mal. Sí, la estaba pasando muy mal. Sí. Digo, mirá, o sea, no quiero spoilear ni nada, pero digo, Nahir tenía una vida muy difícil afuera. Muy Claro, difícil. ellos, los medios no hablan de eso. Y no. Por suerte estamos Muy acá. difícil. y este ¿Antes es del un crimen? medio. ¿Antes del crimen o después del crimen? No, antes. Desde que nació, te digo. Desde el día que nació, Y ya Nahir sí tuvo sufrió una vida, abuso, o sea, violencia. a ver, no- van Pasa a que uno salir se a decirme- confunde con que nos quedamos con que es y rubiecita, bueno, que es divina. Y eso también habla Es del un problema, documental, ¿no? sí. Lo que mostramos, lo que hay atrás. Me parece que también nosotros quisimos un poco contar, hablar de los padres que somos y ojo con estos pibitos que están creciendo y qué mirada les damos y cómo los cuidamos y cómo estamos mirando qué cosas les pasan, qué cosas le decimos, no, eso no lo cuentes, mejor cállate, qué cosas... Digo, eso también para mí era importante. Yo tengo 2 hijos, digo, un adolescente que le vio el otro día el documental y se quedó como... Y también hay un adolescente muerto, un adolescente asesinado Tremendo. que de una manera espantosa, y Nahir de alguna manera estuvo implicada en este crimen en mayor o menor medida. Digo, no hay que olvidar eso también y nosotros Pero tratamos si no- de reconstruir un poco quién era Fernando, le dimos la palabra a la madre, nos encontramos con una mujer increíblemente compasiva, que encuentra que todo esto fue una tragedia para todos, incluida Nahir. Digo, y eso es re interesante y te digo que es de lo más emocionante que tiene el documental. Sí. Para mí es la presencia de la mamá de Fernando. Pero- Tampoco nunca había hablado antes. Pero, ¿para Sí. ustedes quién fue? No lo que dice el documental. No te lo vamos a No, decir no lo acá. voy a Pero decir. lo tienen claro, digamos. Sí, Fue yo- alguien yo- y no fue Nahir, eso voy. Nahir tiene alguna responsabilidad. Tiene alguna responsabilidad. Fue el papá. Es lo entonces. último, digo, es todo No lo te que puedo- quiero Voy a decir. hablar, está bien, mi trabajo Pero- es hacer no, que yo me te lo digan. entiendo, el de digo, ustedes pero no decirlo. tampoco tiene digo, yo, Está bien, uno no, puede decir, pero pará, es reinteresante encarar un documental sabiendo que, mirá, vas a escuchar a alguien que se llama Nahir, que no sé qué, y tiene que ver, pero no fue ella. Bueno, es Sí. un Además, montón. no tenemos pruebas de ninguna, Entiendo, ninguna entiendo. especie. Sí, hemos charlado mucho y me parece que es lo que Es dije el hace un rato. documental de Amazon, vamos a reiterar, Sí, es el documental, por no la película. Nahir- Porque la película también está en Amazon. Sí, Sí, están las las dos. dos. Y, Las dos. y de alguna manera dialogan, digo, lo que nosotros... ¿Vieron la peli? Sí, la Pero vimos. es distinto al. Y no es tiene como nada vos que ver. decías, ¿viste? O sea, tiene algunas licencias seguramente, que bueno, que tienen que ver más con la ficción. Sí, los Se- diálogos, no cuentan lo los diálogos mismo. son escritos, por ellos lo pronto, ¿no? por ahí Exacto. encararon algunos aspectos que nosotros no, digo, pero... Y si bien nosotros tenemos a Nahir real, nosotros creo que nos dedicamos un poco más también a Fernando y un poco al otro lado, que en la Que es película re está mucho importante, más porque si no hay algo de che, porque si no yo me pongo en lugar de esa madre, digo, me mataron a mi hijo y todos hablan de Sí, Nahir, que ya está presa, está sí. condenada, lo que Es sea, y parece que es una Bueno, estrella pero- Nahir, ¿entendés? Y este pibe me lo mataron, entonces hay un lugar de historia que no está bueno. Pero es lo que decía Ale recién. Yo le decía, ayer lo hablábamos, le decía, creo que recién, ayer o antes de ayer, me cayó la ficha y dije, qué importante, o sea, tener estas, o sea, a las 2 personas que yo quiero agradecer en este documental profundamente es a Silvia Mantegazza, que es la mamá de Fernando, y a Nahir Galarza. Digo, esas 2 personas que son las que están más rotas, más dolidas, más desgarradas, se tuvieron la valentía de hablar frente a 2 desconocidos que éramos nosotros, abrirnos su corazón y contar sus verdades y decir sus... Y yo la verdad que, a la vez, como dice Ale, miren el documental, pues se van a sorprender al escucharla a Silvia hablar sobre... Con compasión, no con, Sí. No con odio. con odio Sí. y con revancha. Sí. Y a la vez se van a sorprender al darse cuenta de lo difícil que es para Nahir hablar de todo esto y cómo, entre líneas, que es un poco lo que yo decía recién, ella deja entrever ¿Cómo otra era? versión. ¿Cómo ¿Son era su 2 relación? episodios? Perdón. 2 episodios. 2 episodios. En total dura como si fuese una peli, Una 2 peli. horas. Son 2 horitas que... Lo quiero ver ya. Voy a llegar a casa, la voy a ver. Es Nahir, Gracias. el secreto de un crimen, es el documental, documental. que está en Amazon, que está número 2 en Amazon. Después de The Voice, ¿no? Contra The Voice no podemos hacer The nada. Voice está bien igual también. O vamos a comer cruda de Boys. ¿Cómo era la relación de ellas dos? Casi Se con- nula. Muy poquito se Muy conocían. poquito. Se No, conocían muy no, poco. porque justamente la relación de Nahir y Fernando era una relación oculta también. Era Vox Populi, pero era oculta. Pero Ellos se veían... la primer persona a la que Silvia llamó ante la ausencia de Fernando, ante no saber qué pasaba con Fernando, en realidad ante la noticia de que podría estar muerto, es a Nahir. Mira. ¿Y ella ¿cómo habrá qué le sido dijo? esa charla?
Y Nair no le dijo la verdad. No le dijo la verdad. Claro, por eso decís que tampoco es que es nada, una víctima inocente de todo. No quiere decir que ella lo haya matado. Son cosas que estoy leyendo entre líneas, deduciendo en base a esta charla. Pero igual hoy voy a ver el documental porque a mí me gustan mucho los documentales. Los de Ale lo vi, está bueno porque es todo un laburo. Porque hay algo muy choto que hacemos también, que es juzgar en base a, vemos la noticia, me lo contó un periodista, acá estoy en la puerta, pum, habría matado, pum, listo, chao, no se profundice. Entonces, para tener una idea, ver un documental, tomate 2 horas y por lo menos escucho versiones, todo, y después saco conclusiones que puedo juzgar o no, pero es importante que cada caso merecería un documental sin investigación. Perdón, yo venía hablando, una cosita de eso, pero en realidad uno, ahí tiene la justicia, uno tendría que decir, bueno, pero claro, pero yo no siempre puedo dudamos de la justicia. Exacto. Ese es el problema. Exacto. Yo no puedo estar mirando cada caso y viendo, leyendo el expediente como leí el de Nair. Y tampoco un documental es un documento, por más que el nombre sea confuso. Nosotros damos una mirada nuestra, personal, lo más objetiva que nos sale a nosotros como personas de la realidad. Y lo que hacemos es presentar cosas, presentar ideas y pero no es lo mismo ver un periodista que te dice acá habrían matado que escucharla a ella contar su historia, escuchar a la madre de la víctima, escuchar el padre de ella no habla. Sí. Es el otro gran personaje. Claro. Y la madre de Nair también. No, están casi todos. Lo voy a ver, lamento no haberlo visto antes de la nota, tranquilo. Porque siempre suma, me pasó lo mismo la otra vez, terminé la nota y lo vi, pero igual la voy a ver. Así que gracias, chicos. Nair está en Amazon, dirección de Alejandro Harman y Tatiana Mereniuk, que están acá en Amazon Prime. Y bueno, veremos qué ocurre. ¿Ya saben cuál va a ser el próximo documental o es algo que esperemos que no pase? O ya lo saben, ya pasó y todavía no empezó el documental. Sí, sabemos, pero no podemos contar nada. No podemos decir nada. Siempre es así. Es una cagada. Horrible. Gracias. Por contrario. Gracias a ustedes. Gracias. Nos ves, nos escuchás. Nos escuchás cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Aunque digan que ya está, para el argentino no está nada, y tampoco para la selección. En BetWarrior lo sabemos, porque vivimos la misma pasión que vos. Registrate en BetWarrior y te regalamos 10.000 pesos para apostar. Y también te damos el 150% en bono con tu primer depósito.